En la clase de hoy vamos a ver ecuaciones de primer grado. Así que comencemos. Bien, entonces lo que vamos a ver es un poquito de las propiedades de la igualdad. Tenemos que conocer las propiedades de la igualdad, porque a partir de ellas vamos a trabajar con las ecuaciones. Entonces dice, cuando se habla de igualdad matemática, nosotros lo que hablamos es de una comparación entre dos expresiones que representan el mismo valor y están separadas por un signo igual. ¿Qué propiedades cumple la igualdad en sí? La igualdad cumple la propiedad de ser idéntica o reflexiva. ¿Qué significa? Que la primera cantidad siempre va a ser igual a la segunda cantidad. O sea, 2a es igual a 2a, 7 más 8 es igual a 7 más 8, x es igual a x. ¿Sí? Exactamente, ambas cantidades equivalen a sí mismas. Esto sería como la primera propiedad. La segunda propiedad es la propiedad simétrica. Si yo tengo que 39 más 11 es igual a 50, entonces 50 es igual a 39 más 11. ¿Sí? Hay una simetría entre esas cantidades, ¿sí? Y no se altera la igualdad, no se va a alterar porque yo cambie de orden las cantidades. Por ejemplo, a menos b es lo mismo que c, pero también c es lo mismo que a menos b. ¿Está? Entonces, lo mismo que acá, x es igual a y, entonces y es igual a x. No va a cambiar la igualdad por más que yo dé vuelta la cantidad. Después tenemos la propiedad transitiva. Dice, enuncia que si dos cantidades tienen un mismo miembro en común, entonces los otros miembros son iguales entre sí. Por ejemplo, si yo digo que 4 más 6 es igual a 10 y 5 más 5 también es igual a 10, entonces 4 más 6 es igual a 5 más 5. ¿Sí? Se produce una transitividad entre miembros. Primer miembro, segundo miembro, primer miembro de la segunda igualdad y segundo miembro, exactamente el segundo miembro son iguales. Entonces ambos miembros, los primeros miembros son iguales. X más y es igual a z, pero a más b también es igual a z. Entonces x más y es igual a más b. N más n, o sea m igual a n y n igual a p. Entonces m y p son iguales. Y después tenemos la propiedad uniforme. La propiedad uniforme establece que si al aumentar o disminuir la misma cantidad en ambos miembros, la igualdad se conserva. Eso dice la propiedad uniforme. Por ejemplo, si yo tengo una igualdad, 2 más 5 es igual a 7. ¿Estamos de acuerdo que es una igualdad? Bien, entonces, si yo a ese miembro, primer miembro, lo multiplico por 3, hay que poner sí o sí paréntesis, porque si yo al miembro lo quiero triplicar, tengo que multiplicar a la suma. Y para indicar que estoy multiplicando la suma, tengo que encerrarla entre paréntesis. Bien, multiplico por 3 el primer miembro, multiplico por 3 el segundo miembro. ¿Van a seguir siendo iguales? Y sí, porque va a dar 21 de los lados, ¿sí? 21 primer miembro, 21 segundo miembro. Si yo tengo a igual a b, entonces a más x va a ser igual a b más x. Si yo sumo x a ambos miembros, no se va a alterar la igualdad. Lo mismo pasa que si yo divido. Si yo tengo 3i igual a 12, entonces esta igualdad, si yo divido por 3 ambos miembros, va a seguir siendo igualdad, ¿sí? No se va a alterar. Incluso se puede multiplicar, restar, perdón, se puede restar también. Si yo resto ambos miembros, una igualdad, va a seguir siendo igualdad. ¿Está bien? Eso dice la propiedad uniforme. Una vez que ya entendemos lo que es una igualdad y sabemos sus propiedades, vamos a definir lo que es una ecuación. Entonces vamos a poner así. Como una pregunta la ponemos. ¿Qué es una ecuación? ¿Qué es una ecuación? Como una pregunta. Bien. Es una igualdad. Es una igualdad. En la que uno o más términos son desconocidos. A esos términos
vamos a llamarlo incógnita. Llamado incógnita. Esa incógnita la nombramos así, como X, Y, Z, cualquier letra que quieran poner, A, B, T, se suele usar T para el tiempo, etcétera. ¿Sí? Cualquier letra puede ser una incógnita en igualdad. ¿Sí? Obviamente esas letras representan números desconocidos, ¿sí? Siguen siendo números. Entonces, una ecuación de primer grado, nosotros vamos a trabajar con las ecuaciones de primer grado nomás, ¿sí? Una ecuación de primer grado puede tener una, ninguna o infinitas soluciones. Vamos a poner soluciones. Ahí estaría más o menos la definición de lo que es una ecuación. Ahora sí, vamos a los ejemplos. Supongamos que yo tenga la ecuación 2x más 8 igual a 14. Bien, entonces yo quiero saber qué valor de x satisface la igualdad. O sea, porque no todos los valores satisfacen la igualdad. Si yo le digo que x vale 1, si x vale 1, 2 por 1, 2, 2 menos 8 es menos 6, no va a ser igual a 14. Entonces hay un valor, un solo valor, que satisface la ecuación. Ese valor va a ser x igual a 11. ¿Por qué igual a 11? Y bueno, justamente porque 2 por 11 menos 8 tiene que ser igual a 14. 2 por 11 es 22. 22 menos 8, 14. O sea, x va a tener como valor 11, ¿sí? O sea, la solución de la ecuación va a ser igual a 11. Bien, vamos a poner otro ejemplo. Supongamos que yo tengo, no sé, un medio de x más, bueno, menos 6 tiene que ser igual a 10. Entonces piensen en un valor de x que sea satisfactoria para la igualdad esta. Y bueno, esto tendría que ser, entonces x tendría que ser igual a 32. 32, ¿sí? Fíjense, ¿por qué 32? Y porque un medio de 32 menos 6 tiene que ser igual a 10. Un medio de 32 es 16. 16 menos 6 es 10. Bien, pero nosotros no siempre vamos a trabajar, no siempre vamos a resolver ecuaciones tanteando el valor, ¿sí? Pensando un valor al tanteo. Hay un método para resolver las ecuaciones que les voy a explicar ahora, ¿sí? Usando las propiedades, ¿sí? de la igualdad. Entonces, en este tipo de solución, nosotros lo podemos escribir así. Cuando hay una sola solución, decimos que la solución de la ecuación es 11. En este caso, la solución de la ecuación es 32. Y se lo escribe entre llaves porque es un elemento suelto, ¿sí? Si yo tengo la ecuación x más 3 es igual a x. Este ejemplo no tiene solución, ¿sí? No hay ningún valor de x, ningún valor, ni real que dé solución a esta ecuación. Cuando no tiene solución, decimos que la solución es vacía. Eso lo simboliza así. Este símbolo significa vacío. ¿Está? Entonces,
¿Por qué no tiene solución? Y bueno, si nosotros usamos la ley cancelativa... no expliqué la ley cancelativa acá. Bueno, la ley cancelativa dice así. Dice que si en una igualdad se puede suprimir dos elementos iguales en ambos miembros y la igualdad no se altera. En una igualdad podemos suprimir, por ejemplo, nosotros podemos decir que este miembro es idéntico a este, se puede suprimir y la igualdad no se altera. ¿Está bien? Y por ejemplo, bueno, acá hay más ejemplos, ¿sí? Tenemos una igualdad donde tenemos 2x por 6 menos 4 igual a 12 menos 4. 4 con 4 se cancela y me sigue dando igualdad, ¿sí? Bueno, en este caso la propiedad cancelativa, usamos la propiedad cancelativa y nos queda que 3 va a ser igual a nada, 0. Y esto es un absurdo, ¿sí? 3 no puede ser nunca igual a 0. Entonces cuando llegamos a desigualdades, por decir algo, o cosas absurdas que no son iguales, entonces decimos que la ecuación no tiene solución, ¿sí? Por ejemplo acá tenemos una igualdad. A más B es igual a C más B. Si esto es una igualdad, yo puedo cancelar B con B. Y me quedo con A igual a C solamente. ¿Sí? Esas son las propiedades de la igualdad que nos va a servir para las ecuaciones. ¿Sí? Todo el tiempo nos va a servir. ¿Sí? Otro ejemplo puede ser, no sé, por ejemplo, 2x menos 5 es igual a 2x más 3. Bueno, acá si usamos la propiedad cancelativa, estos términos que son idénticos se pueden cancelar. Entonces me va a quedar que 5 negativo es igual a 3. Y esto es absurdo. Esto es un absurdo. Entonces, si es un absurdo, no tiene solución. La ecuación no tiene solución o la solución es vacía. Una ecuación no tiene solución si al cancelar términos semejantes llegamos a un absurdo. Bien, en matemática absurdo decimos algo que no tiene sentido. Como estamos hablando de igualdad, entonces una igualdad absurda es una igualdad que no es. Entonces ahí tienen como un resumen de cuándo es un absurdo. Bien, acá ¿qué pasa? Nosotros acá podemos decir que 2x más x es 3x. Y 3x es igual a 3x. Nosotros acá podemos decir cualquier valor de x y va a satisfacer la igualdad. Fíjense, si x vale 1, va a ser 3 por 1 es igual a 3 por 1. Esto va a seguir siendo igualdad. Si x vale 2, entonces va a ser 3 por 2 igual a 3 por 2. Esto va a valer 6 de los lados. Si x vale 1 medio, esto va a ser 3 medio igual a 3 medio. O sea, cualquier valor de x satisface la igualdad. Entonces cualquier valor de x es solución de la ecuación. Entonces, ¿cómo decimos ahí? Que la solución de la ecuación son todos los reales. ¿Cuándo ocurre eso? Eso ocurre solamente cuando nosotros al resolver la ecuación llegamos a lo que se llama una identidad. Una identidad matemática es una igualdad en la cual ambos términos son exactamente idénticos. ¿Sí? Entonces esto es lo que llamamos identidad matemática. Si llegamos a la identidad, listo, no se resuelve. Ya decimos que concluimos que la solución son todos los reales. Una ecuación tiene infinitas soluciones si al resolverla llegamos a una identidad.
Bueno, entonces, una vez que ya sabemos las propiedades de las igualdades, ya conocemos los tipos de solución que tiene una ecuación. ¿Qué es lo que nos falta ver? Bueno, ahora lo que nos falta ver es el método de resolución, ¿sí? ¿Cómo se resuelve una ecuación? Está bien, está todo muy lindo, profe, sabemos bien lo que es una igualdad, sabemos bien las propiedades, sabemos los tipos de solución que tiene una ecuación, pero ahora quiero saber cómo resolver una ecuación. Bien, acá tenemos un ejemplo. Ya les digo, resolver una ecuación implica conocer las propiedades, ¿sí? Nosotros no podemos inventar reglas donde uno dice, bueno, porque a mí me enseñaban así, esto pasa sumando, esto pasa restando, es como que a los números le aparecen alas y pasan de un miembro a otro. Nosotros no podemos salir de las reglas, nosotros tenemos, una igualdad tiene reglas, que son las reglas que ya vimos, ¿sí? Nosotros nos vamos a basar en la ley de uniforme para poder resolver una ecuación. En el medio vamos a encontrar operaciones algebraicas que tenemos que conocer, ¿sí? Como la propiedad distributiva, la propiedad cancelativa, todas esas cosas. Entonces nosotros decimos, bueno, ¿cómo resolver la ecuación? Listo, nosotros acá lo que podemos hacer es desarmar este paréntesis, ¿sí? Multiplicar todo por 6, entonces me va a quedar 12y más 6 por 3, 18, ¿sí? Menos 4y. O sea, ahí por lo que vemos, la ecuación, y menos 4 por 5 es 20 positivo. La ecuación es de primer grado. ¿Por qué de primer grado? Porque la incógnita está elevado a la potencia número 1. ¿Sí? Es de primer grado, pues está elevado a la potencia 1. Bien. Y la incógnita es la i. ¿Sí? Hay que reconocer la incógnita primero, ¿sí? La incógnita es la letra i. Esa es la que tenemos que averiguar. Entonces lo que podemos hacer es asociar o simplificar los términos. Nosotros para no poner, por ejemplo, 12i y menos 4i, lo que podemos hacer es asociar eso y decir que esto es 8i. Nosotros no sabemos cuánto vale la i, no sabemos el valor de la i, pero sí sabemos que hay 8 cantidades de i, 8 desconocidas. ¿Está bien? Eso sí se puede hacer. Esto lo que nosotros decimos es reducir. Cuando hacemos eso es una reducción de la expresión. Y 18 más 20, eso nos va a quedar 38. Esto igual a 0. Entonces la ecuación ahora nos quedó un poquito más sencilla. ¿Qué es lo que podemos hacer para encontrar el valor de la i? Bueno, lo que tenemos que hacer es despejar la i. ¿Qué implica despejar la i? Despejar la i implica, justamente la palabra lo dice, desalojar todos los términos que están en el miembro de la i. No importa que la i esté a la derecha o esté a la izquierda, lo que yo tengo que hacer es desalojar todo lo que está en el mismo miembro de la i. Si yo tengo un 38 sumando, lo que puedo hacer para desalojar eso es hacer una operación de tal manera que eso desaparezca. Como una igualdad cumple la ley uniforme, yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Observen esto. Restar 38, ¿se puede restar 38? Y sí, la ley uniforme me lo permite. La ley uniforme dice que si yo resto a ambos miembros la misma cantidad, no voy a alterar la igualdad. Entonces esto se va a cancelar con esto. ¿Qué logré con eso? Y bueno, logré que del miembro donde está la i, que es la incógnita, desapareció el 38. Si yo ahora quiero desalojar este 8, que está multiplicando la incógnita, lo que tengo que hacer es buscar alguna operación inversa que haga desaparecer el 8. El 8 tiene un inverso que es un octavo, ¿sí? Lo que puedo hacer es multiplicar todo por un octavo o dividir por 8, ¿sí? Si lo quieren poner así. Entonces vamos a poner así. 8i dividido 8, vamos a dividir por 8 al segundo miembro. Entonces tenemos que 8i dividido 8 es igual a menos 38 dividido 8. Este 8, lo que se puede hacer es, o sea, 8 dividido con 8 me va a dar 1. Esto es 1, así que me queda solamente la i. Y 8 dividido 38 dividido 8, bueno, menos 38 octavos. Entonces este es el valor de la i. Lo que se puede hacer es simplificar esta fracción, si la quieren escribir así, más simplificada. Se puede dividir por 2, entonces me va a quedar
19. Lo que se puede hacer es simplificar la solución. Entonces me va a quedar, la solución va a ser menos 19 cuartos. Entonces la solución es 19 cuartos. ¿Sí? Y la solución la escribimos entre llaves. ¿Sí? Bueno, veamos otro ejemplo. En este caso, nos van a aparecer donde tenemos que desarrollar el cuadrado del binomio, ¿sí? Multiplicar polinomio. Bueno, ese tipo de álgebra ya lo tienen que manejar. ¿Sí? Recuerden acá, si yo tengo que desarrollar este cuadrado, recuerden, vamos a poner así, recordar. Si yo tengo, por ejemplo, una suma elevada al cuadrado, esto va a ser igual al primero al cuadrado más el doble producto del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Y eso se vale para todos, para toda suma, ¿sí? Hay un error que cometen los alumnos siempre de pensar que la suma elevado al cuadrado es igual a el primero al cuadrado más el segundo al cuadrado. Eso está mal, ¿sí? Eso no es lo mismo, ¿sí? O sea, estaría bien si el término del medio es el doble producto del primero por el segundo, ¿sí? Ahí no hay que olvidarse de eso. Lo que tengo que hacer es desarrollar este cuadrado del binomio, ¿sí? ¿Cómo desarrollo eso? Y bueno, el primero al cuadrado dice, la fórmula me dice el primero al cuadrado. El primero al cuadrado es 3x al cuadrado. Eso va a ser 9x al cuadrado. Más 2 veces el primero por el segundo. ¿Y el segundo quién es? Menos 2. Más el segundo al cuadrado, pero el segundo es menos 2 al cuadrado. Bien, y eso va a ser igual al segundo miembro de la ecuación. El segundo miembro de la ecuación tiene una multiplicación de binomios. Yo supongo que todos saben multiplicar polinomios, ¿sí? Si no saben multiplicar polinomios, pónganse a repasar eso, busquen en YouTube o en Internet, en cualquier documento, un PDF que les pueda ayudar un poquito a eso. Un libro, si no. Entonces, para multiplicar polinomios lo que hay que hacer es multiplicar el primero por el primero y el primero por el segundo. Y después el segundo con el primero y el segundo con el segundo. Ese sería el procedimiento. Me tiene que quedar un polinomio de 4 términos. ¿Está? Entonces vamos. El x por 9x, eso va a quedar 9x al cuadrado. Recuerden que cuando uno multiplica x por x se le va al cuadrado, ¿sí? Y x por 4 más 4x. Y después tenemos menos 5 por 9x, menos 45x. Y menos 5 por 4, menos 20. Bueno, entonces me va a quedar la ecuación un poquito larga la ecuación. Vamos a simplificar un poquito. Entonces acá me va a quedar 9x al cuadrado. Menos 4 por 12, menos 12x más 4. Y el miembro derecho me queda 9x al cuadrado. Y esto lo puedo reducir. Se puede reducir eso. Para no poner 4 cantidades de x menos 45 cantidades de x, vamos a poner menos 41x menos 20. Bueno, entonces acá lo que podemos hacer es cancelar 9x con 9x. O sea, 9x cuadrado se cancela. Entonces nos va a quedar la ecuación un poquito más simplificada. Menos 12x más 4, y esto va a ser igual a menos 41x menos 20. Bien. Entonces acá lo que tenemos que hacer es, hay un proceso que hacemos siempre cuando resolvemos ecuaciones, en donde la incógnita aparece en ambos miembros. Cuando la incógnita aparece en ambos miembros, lo que tenemos que hacer es asociarla o agruparlas a un mismo miembro. Entonces, vamos a agrupar. ¿Cuál es el mecanismo de agrupar? Bueno, el mecanismo de agrupar es quitar las x que hay de un lado, las sacamos completamente. Por ejemplo, lo que podemos hacer es lo siguiente. Si yo quiero, por ejemplo, sacar 41x de acá, ¿sí? del segundo miembro, la quiero sacar por completo, lo que tengo que hacer es sumar 41x. Sumo 41x.
Al sumar 41x, esto me va a quedar 0, desaparece. Y entonces desaparece la x de los dos lados, ¿sí? Desaparece la x del miembro de derecho. 41x de ambos miembros y desaparece la x del segundo miembro. Bien, entonces me va a quedar. Y acá podemos resumir. Donde dice 41, no ponemos más 41x. Vamos a poner este y este lo podemos resumir. Entonces me va a quedar 29x. Y del miembro derecho me va a quedar menos 20. Entonces me queda 29x más 4 igual a menos 20. Listo. Y por último, lo que hago es despejar la x. Ahora sí que despejar la x. Entonces me queda 29x más 4 menos 20. ¿Qué es lo que hago para despejar la x? Y bueno, lo que puedo hacer es restar 4 a ambos miembros. ¿Está bien? Si yo resto 4 a ambos miembros, este 4 desaparece. Entonces me va a quedar 29x igual a menos 24. Entonces x... Ahora para poder desaparecer el 29 que está multiplicando, dividimos por 29. Entonces me queda 24 sobre 29. Veamos un ejemplo. ¿Qué pasa acá? Acá tenemos las ecuaciones. La ecuación que aparece acá aparece en fracciones, en la cual tanto en el numerador como en el denominador aparece la incógnita. ¿Sí? Entonces lo que tenemos que hacer es tratar de eliminar esos denominadores que aparecen acá. ¿Sí? ¿Cómo hacemos para eliminar un denominador de una igualdad? Vamos a poner ejemplo. Vamos a poner que yo tengo una igualdad que es 2 tercios es igual a 4 sextos. Si yo quiero eliminar, por ejemplo, quiero llegar a una igualdad en la cual no haya denominadores, o sea, no haya fracciones, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y bueno, tengo que multiplicar por algún número que sea múltiplo de 3 y de 6. En este caso el número va a ser 6. 6 va a ser múltiplo de los dos. Entonces, si yo multiplico por 6 ambos miembros, 6 con 3 se va a simplificar, me va a quedar 1, 2. Y 6 con 6 se va a simplificar, me va a quedar 1, 1. Por lo tanto voy a llegar a la siguiente igualdad. 4 va a ser igual a 4. ¿Va a seguir siendo igualdad? Sí, va a seguir siendo igualdad. Entonces me voy a quedar con eso. Siempre que tengamos una ecuación con fracciones, vamos a tratar de eliminar esa fracción. ¿Cómo eliminamos la fracción entonces acá? Y bueno, buscamos un número que sea múltiplo de 6x menos 2 y 4x menos 13. Son letras, son expresiones. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a poner un múltiplo de los dos. Puede ser 6x menos 2 por 4x menos 13. Ahí tenemos un múltiplo de los dos. Entonces vamos a multiplicar ambos miembros por ese múltiplo. Entonces me va a quedar 3x más 1 sobre 6x menos 2 por, y ahí multiplicamos por 6x menos 2 por 4x menos 13. Y el miembro derecho tenemos que es 2x más 5 sobre 4x menos 13 por el múltiplo común que es 6x menos 2 por 4x menos 13. ¿Qué logramos con esto? Y esto, simplificar el denominador de cada fracción. Esto simplifica y queda así. ¿Qué me quedó? Y me quedó 3x más 1 que multiplica ¿a quién? A 4x menos 13. Y 2x más 5 que multiplica ¿a quién? A 6x menos 2.